Muy bien, continuamos. Gracias por seguir acá con nosotros en esta Urantiatón Iberoamericana. Nuestro siguiente conferencista se llama Alejandro Arán Sánchez, de México. Eh, Alejandro es lector desde el año 2013 y nos trae una conferencia titulada El liderazgo espiritual en lo cotidiano. Muchas gracias, Alejandro. Adelante. Hola, ¿qué tal, Andrés? Muchas gracias. Primero que nada, pues agradecer a todos los presentes por brindarme su atención en este tiempo que vamos a compartir. Y por otro lado, también, pues hacer algún tipo de, ¿cómo se llama? Pues no sé si la palabra sea sugerencias, pero sí algún tipo de notas o comentarios al margen respecto a la presentación que voy a compartir con ustedes. Y es simplemente que se entienda o que se comprenda que lo que voy a expresar o lo que voy a compartir con ustedes es simplemente lo que he de alguna manera discernido a lo largo de estos casi 8 años de lectura en relación y en el marco de nuestro Urantiatón, en relación y con base a la espiritualidad y al liderazgo. Y he de alguna manera recopilado algunas citas que me van a ayudar a de alguna manera apuntalar un poco lo que quiero compartirles de mi discernimiento, simplemente compartiendo mi experiencia a lo largo de este tiempo y que de alguna manera si esto puede contribuir a alguno de los aquí presentes, pues yo seré el más feliz de todos. Y sobre todo también me gustaría escuchar su opinión. La verdad es que no, premeditadamente no hice un protocolo propio para la presentación, entonces si en algún momento alguien considera prudente hacer una pregunta o hacer un comentario al margen de lo que compartamos en este momento, pues con gusto levante la mano y con gusto lo escuchamos. Te daré la cita y compartiré mi opinión y reflexión al respecto. Entonces, bueno, pues sin más preámbulo, como bien decía Andrés, mi nombre es Alejandro Arán, soy de la Ciudad de México y pues el tema que hoy les quiero compartir es mi discernimiento de lo que entiendo y comprendo en torno al liderazgo espiritual, pero en lo cotidiano. Entonces, déjenme compartirles aquí la pantalla. Y bueno, eh, como les comentaba, voy a compartir algunas citas que voy a ayudar para compartir. Y bueno, cada vez que yo pensaba hace unos años en relación al liderazgo, siempre me venía a la mente cuestiones de tipo empresarial o institucionales, ¿no? Siempre consideraba que el liderazgo era exclusivamente o se ejercía de alguna manera en alguna institución, algún grupo, ¿no? Y que tal vez yo en ese momento difícilmente entendía el valor de poderlo ejercer en mi vida y en el día a día. Entonces, obviamente esta limitada comprensión del liderazgo o de la manera de ejercerlo, pues hizo que mi perspectiva estuviese sesgada y cometiera una serie de errores, creo yo, o de aprendizajes y experiencias que me pidieran en algún momento poder, ¿no? Ampliar esta perspectiva de liderazgo y poderlo de alguna manera implementar en el día a día. Entonces, bueno, me surgió la pregunta y esa pregunta es la que me gustaría que ustedes hicieran el día de hoy y tal vez día con día, ¿no? ¿Por qué? Porque creo que a partir de las preguntas es donde nosotros podemos ir de alguna manera discerniendo muchas de las cosas y muchas de las dudas que surgen en torno a la revelación y el para qué y de alguna manera cómo nosotros podemos, pues sí, ampliar nuestro horizonte en torno a la realidad, a la verdad, a la belleza y a la bondad. Entonces, me hice esta pregunta, ¿cómo ejercer un liderazgo espiritual en lo cotidiano? Y bueno, les comparto una cita que a mí me ayudó mucho a entender esa parte, que dice en el documento 138, nos dice los reveladores, que dice, los discípulos aprendieron muy pronto que el maestro tenía un profundo respeto y una compasiva consideración por todo ser humano con quien se encontraba. Y mucho les conmovía esta consideración uniforme e invariable que él tan sistemáticamente brindaba a toda clase de hombres, mujeres y niños. A veces se interrumpía en el medio de un profundo discurso para salir al camino y ofrecer unas palabras de aliento a una mujer que pasaba agobiada por el peso de su cuerpo y de su alma. Interrumpía una intensa conversación con sus apóstoles para fraternizar con un niño intruso. No había para Jesús nada más importante que este individuo humano que al azar estaba en su presencia inmediata. Era instructor y maestro, pero era aún más. Era también un amigo y un vecino y un camarada comprensivo.
Cuando yo leí esto, me vino a la mente algo que empezó de alguna manera a hacer un poco de ruido. Eh, Creo que esta parte de Jesús, que de alguna manera muchos, o la gran mayoría de la población actualmente es ajena a esta parte humana de Jesús, es creo que donde cada uno de nosotros podemos encontrar esa inspiración que nos ayude precisamente a ejercitar esta parte de nuestro liderazgo, de nuestro desarrollo espiritual y sobre todo creo que algo muy importante es el servicio a nuestros semejantes, desinteresado. Entonces, con esta pequeña frase o con esta cita fue que yo de alguna manera empecé a comprender que no se necesitaba propiamente de un gran foro, una gran plataforma o llamarle a las multitudes, ¿no? Para poder de alguna manera pensar que se está contribuyendo de una manera significativa al desarrollo no solamente de lo individual, en cada uno de nosotros, sino también al aporte que le podemos hacer a la vida de los demás. Entonces, de ahí empezó de alguna manera a empezar a cambiar mi perspectiva en torno a cómo poder contribuir a los otros. Porque sin duda creo que algo que juega muy malas pasadas, o desde mi punto de vista así lo considero, es esta idea que se nos ha vendido a lo largo de la historia en relación a la imagen de Jesús, ¿no? Un líder, sin duda, un gran líder hablándole a las masas, haciendo postentos, y que eso, cada vez que a mí me hacía mucho ruido, cada vez que yo leía el ser perfecto, como yo soy perfecto, amar a los demás, como Jesús nos amó, resucitar a Jesús, vivir una vida como Él la vivió. Obviamente todo esto pues, fue un proceso de digerir, ¿no? Y discernir lo que los reveladores, a mi entender, buscaban o buscan transmitirnos a través de esta narrativa. Entonces, pero sin duda, aunado esto con los sedimentos de las religiones institucionalizadas con las que tuve contacto, pues obviamente me hacían pensar a mí que yo o lo que yo podía contribuir o necesariamente para contribuir de una manera significativa, ¿no? A hacer la voluntad del Padre, en servir a mis prójimos, tenía que estar en una plataforma donde yo pudiera dirigirme a un gran número de personas. Creo que a veces esto ocurre general, ¿no? Y lo podemos ver no simplemente en la cuestión espiritual. ¿Cuántos gurús no hay por ahí, ¿no? De la abundancia, del emprendurismo, de control de peso y de muchos otros rubros donde pareciera ser que todo el mundo tiene esa receta, ¿no? Y todo el mundo parece que tiene algo que se pueda acoplar a grandes cantidades de personas o de una manera general. Entonces, bueno, pues después me encontré por aquí otra cita, ¿no? Que dice que Jesús no ofreció reglas para el avance social. La suya fue una misión religiosa y la religión es exclusivamente una experiencia individual. Entonces, entender que necesitaba de alguna manera saber que no, vaya, que una, más allá del número, tenía que ver con el sujeto individual a quien yo tenía enfrente. Entonces, entender eso me hizo saber que entonces, día con día, yo tengo la oportunidad de servir cotidianamente, ¿no? Y que no necesariamente tengo que estar frente a un grupo numeroso para que lo que yo haga o lo que yo pueda contribuir a la voluntad del Padre sea significativo. Y después también entendí que esta cuestión, que todo el mundo va en su propia agenda, cada quien lleva su propio, por así decirlo, su propio moral y cada quien lleva su propio avance y cada quien tiene sus propias luces. Entonces entendí que no necesariamente tenía que encontrar una fórmula genérica que pudiera de alguna manera irla por ahí repartiendo a cada individuo que me encontraba y cuál esto podría refrescar su alma. Entonces, esto me hizo de alguna manera volver a empezar a tratar de estar atento y estar presente en la interacción con los demás, con cada persona que me encontraba y no necesariamente eh, algo de mi trabajo, ¿no? Sino podría ser alguien que me encontraba caminando, alguien que me encontraba en compartir el transporte, alguien que me encontraba en la fila de un trámite burocrático o de cualquier otro trámite, que siempre había la posibilidad de poder contribuir al que yo tenía enfrente. Entonces, esto de alguna manera empezó a ampliar mi horizonte respecto a que, pues realmente las oportunidades son infinitas de contribuir y no necesariamente tengo que estar en una plataforma, en un foro numeroso para poder pensar que esto era significativo o que así tendría que ser significativo. Después, me, mm, hay una cita que también me llamó mucho la atención que dice, la suma total de la vida humana es el conocimiento de que al hombre se le educa con los hechos, se ennoblece por la sabiduría y se salva, se justifica por la fe religiosa. Quiero hacer énfasis en la cuestión de que al hombre se le educa con los hechos.
creo que algo que también es muy importante es el ejemplo. Y esto no lo dicen. Y esto que yo estoy compartiendo, creo que todos lo entendemos o todos lo hemos entendido de cierta manera cada vez que discurrimos por las líneas del libro Durantia, pero creo que leí por ahí a alguien que compartió en un grupo de lectores que decía que el leer el manual de cómo andar en bicicleta no precisamente me hace saber andar en bicicleta. Entonces, creo, a mi punto de vista muy personal, en este momento donde estamos de alguna manera bombardeados por mucha información, donde sabemos que hay demasiadas ofertas en diferentes rubros, y hablando propiamente en la cuestión religiosa o espiritual, pues hay mucha información al respecto, hay muchas ofertas, por así decirlo, en torno a la espiritualidad, en torno a las religiones. Entonces, creo que incluso podría decir que estamos sobresaturados o saturados en exceso de una cascada de conocimiento o de información en relación a esto. Entonces, a lo que voy con esto es que creo que más allá precisamente de estar diciendo propiamente lo que dice el libro o tratar de estar propiamente llevando el libro a más personas, creo que lo que se ocupa es vivirlo, ser nosotros la revelación misma a nuestras luces, a nuestro entender, a nuestro comprender de lo que entendemos de la revelación. Y que esto pueda ser una invitación tentadora a las demás personas que nos están viendo en lo cotidiano, porque podemos tener un muy buen carisma, podemos tener un muy buen argumento, podemos tener, como decimos en México, muy buena labia, ¿no? Pero cuando las personas prestan atención y empezamos a intimar más con ellas y empiezan a ver realmente nuestro actuar, cómo nos manejamos en lo cotidiano, y esto no es precisamente congruente con lo que nosotros vamos predicando o vamos expresando, pues esto crea una disonancia y empieza a crear, creo yo, desde mi punto de vista, un sesgo en las personas que nos ven. Habrán quienes tengan la capacidad intelectual de poder trascender esta disonancia o esta incongruencia que nosotros podríamos expresar en algún momento, habrá quienes no. Entonces, cuando yo he estado del otro lado, ¿no? Cuando yo he estado, por así decirlo, de alguna manera, siendo un espectador, y lograr ver esta disonancia o esta incongruencia por parte de aquel que me dice guiarme en cualquier rubro que ustedes crean y no ver esa congruencia en su día a día, pues al principio me hacía pensar que realmente todo era mentira, que realmente todo es como efímero, que todo es humo, ¿no? Pero después entendí que tal vez, pues sí, todos somos seres humanos, todos cometemos errores, no todos vamos a ser 100% congruentes, no todos vamos a andar 100%, ahora sí que en la congruencia. Pero creo que hay dos formas, o mejor dicho, creo que se separan las personas incongruentes, por así decirlo, en dos rubros. Las que dentro de su aprendizaje se equivocan y se contradicen o se contraponen con lo que vienen de alguna manera predicando, y los que deliberadamente hacen caso omiso y deliberadamente son incongruentes, que simplemente se ponen en un ladrillo moral superior y donde consideran que lo que ellos están diciendo y están sugiriendo a los demás no aplica para ellos porque ellos ya están en otro nivel de esclarecimiento o en otro nivel que los hace inmune. Y cuando discurres en la vida y obra de Jesús, te das cuenta que es todo lo contrario. Quien, mientras más vas creciendo, mientras más te vas esclareciendo, pues la humildad tiene que ir siendo mayor o es directamente proporcional. Entonces, creo que en este punto yo entendí tres cosas, ¿no? Que fueron las que hicieron que se ampliara mi perspectiva en torno al liderazgo y poderlo llevar e implementar en lo cotidiano. La primera era precisamente esta, ¿no? Ser congruente con lo que estoy diciendo, buscarlo. Me puedo equivocar, sin lugar a duda. Me puedo de alguna manera contradecir en algún momento, sin lugar a duda. Pero la consistencia a largo plazo creo que es lo que le va a dar sustento a lo que querramos hacer. Y lo planteo desde este punto y lo digo como, de alguna manera, como una responsabilidad que he asumido de ser alguien que busca difundir las enseñanzas del libro Durantia. Y se los expreso a ustedes porque a mi punto de ver, los lectores creo que tenemos ese gran compromiso hacia la humanidad, ¿no? De poder contribuir, o mejor dicho, de contribuir, ¿no? A la difusión de las enseñanzas, pero creo que en este punto que nos está tocando vivir, más allá de decir, en el libro dice, o traer el libro como un testigo de Jehová,
o de estas personas que van puerta en puerta, creo que es momento de vivirlo. Entonces la congruencia juega un gran papel. Obviamente, vuelvo a repetir, a nuestras luces, porque pues todos tenemos entendimiento, comprensión y discernimiento diferente. Pero creo que hay algo invariable y que trasciende y son esta comprensión de los valores y los significados. Entonces, por un lado, como te digo, entendí este valor de la congruencia. Por otro lado, que no necesitaba precisamente dirigirme a un gran número de personas. Y por otro lado, entender que cada quien lleva su propia agenda. Y tener esta capacidad de poder ser sensible y poder de alguna manera dar lo que la persona está dispuesta y tiene capacidad de recibir es vital. Porque luego a veces derramamos, por así decirlo, conocimiento y ese conocimiento, pues simplemente, pues no sé si la palabra se desperdicia, pero simplemente lo que se queda en la persona puede ser muy poco. O a veces damos muy poco y la persona a lo mejor tiene una capacidad o sí, una receptividad mucho mayor. Entonces, esta ecualización juega un papel importante en lo individual y se los comparto y se los digo y se los expreso, dado que entiendo que como lectores debemos de asumir esa gran responsabilidad hacia los demás. Entonces, en una charla que tuve en un grupo de estudio, precisamente hace 8 días, prácticamente como esta hora, no discutíamos, pero hablábamos un poco de lo que el Padre Nuestro, que Jesús en algún momento pronunció y de alguna manera puso como ejemplo de oración, significaba y lo que podíamos encontrar y lo debatimos un poco y de alguna manera disertamos un poco. Pero a mí en ese día hubo una parte del Padre Nuestro que me llamó mucho la atención. Y esa parte fue la siguiente. Dice, y perdona nuestras deudas, así como también perdonamos a nuestros deudores. Aquí yo pongo una diagonal, ¿no? Como división, como razón, porque creo que estas dos cosas son directamente proporcionales. ¿A qué me refiero? Imaginémonos que tenemos un recipiente de 1 litro de misericordia. Entonces nosotros tenemos capacidad de derramar sobre nuestros semejantes 1 litro de misericordia. Entonces, estamos hablando del contenedor de misericordia. Entonces, sabemos que la misericordia del Padre es infinita. Sabemos que su amor y su entrega hacia nosotros es obviamente infinita. Pero nosotros, o en este caso yo, simplemente tengo la capacidad de 1 litro de recibir las bendiciones, la misericordia del Padre. Entonces, cuando yo leo que dice, así como también nosotros perdonamos a nuestros deudores, creo que es directamente proporcional. Entonces, creo que la medida en la cual nosotros podemos ampliar y poder ser receptivos hacia las bondades del Padre va a estar ligado directamente en la capacidad que nosotros tenemos de brindar este amor y esta misericordia hacia los demás. Y no es que Dios, como decimos aquí, o el Padre, como decimos aquí en México, sea cuentachiles, ¿no? O que sea mezquino, o que sea un auditor de la misericordia y de sus bondades. Creo que es más que otra cosa que nosotros es la capacidad que tenemos. Entonces, pues si nosotros tenemos 1 litro, así la cascada de misericordia del Padre es infinita, nosotros solamente nos vamos a poder llevar a nuestra experiencia personal 1 litro. Entonces, pues cada vez que nosotros nos preguntemos, o cada vez que yo me pregunto, ¿de qué manera yo puedo crecer en mi desarrollo espiritual? ¿De qué manera yo puedo crecer en mi servicio a los demás? Es simplemente amando y comprendiendo al otro. Sé que esto todo el mundo lo entiende. Sé que todo este mundo que a todo mundo o todos los que hemos leído el libro nos ha quedado claro, porque los reveladores son reiterativos. Pero acá creo que va de la mano convivir en consecuencia y eso creo que a veces es lo que cuesta más trabajo. ¿Por qué? Pues porque sin duda tenemos sedimentos de las religiones institucionalizadas, de nuestro contexto, de nuestra cultura, de la manera en cómo fuimos criados, de lo que nosotros mismos también fuimos escogiendo a lo largo de nuestra vida. Pero es precisamente ahí, en esa comunión con el Padre, donde se nos van a revelar, o creo yo, donde se nos revelan todas esas cosas que debemos trascender. Entonces, creo que la manera, por eso siempre Jesús fue tan reiterativo en la importancia de las relaciones personales, porque es ahí, ¿no? Es ahí donde vamos a crecer. No vamos a crecer allá aislados, ¿no? Como ermitaños en una cabaña en el bosque, orando y adorando.
creo que donde crecemos es en este juego de la vida, en lo cotidiano, en donde cedemos o no cedemos el paso, donde sonreímos o no sonreímos, donde buscamos ver de qué manera contribuimos al otro, ayudándole a cruzar la calle, ayudándole en algún problema que se le presenta, por mínimo que parezca. Entonces, pues creo que por eso pongo esta parte del Padre Nuestro, porque esto va a ser directamente proporcional. En la medida que nosotros tengamos la capacidad de perdonar a las deudas que sentimos, porque aparte también esto es a cuestión subjetiva, que sentimos que tienen los otros con nosotros, los demás o nuestros semejantes con nosotros, pues va a ser en la medida en que el Padre va a podernos bendecir. Y no porque, vuelvo a repetir, no porque el Padre sea mezquino o un auditor, sino porque es la capacidad que tenemos. Y bueno, después me encontré por aquí otra cita, ¿no? Que dice que la certeza física consiste en la lógica de la ciencia, la certeza moral en la sabiduría de la filosofía, la certeza espiritual en la verdad de una experiencia religiosa genuina. Entonces, volviendo a la pregunta de qué hacer, porque la he escuchado, yo la he hecho, yo me la hago cotidianamente en cómo puedo hacer para que mi comunión con el Padre se amplíe, cómo puedo hacer para mejorar mi receptividad o ampliar mi receptividad en la adoración. Creo que ahí está. Dice que la certeza espiritual está en la verdad de una experiencia religiosa genuina. Y cuando discurrimos o desmembramos lo que es esta experiencia religiosa genuina, pues tiene que ver con la comunión con el Padre, pero tiene que ver con el servicio a los demás. Tiene que ver con el amor sin reservas hacia el otro. Entonces, yo lo digo así. Si eso no está, entonces no estás. Así de sencillo. ¿A qué me refiero con que si no está, no estás? Me refiero a que si tú no estás viendo calidad en las relaciones que tienes con los demás, en tu trabajo, con tu familia, con tus vecinos, en la manera en cómo interactúas con aquellas personas que azarosamente te encuentras en el día a día, entonces no estás siendo genuino. Desde mi punto de vista, claro está. ¿Por qué? Porque las verdades universales son tan, ¿cómo decirlo?, tan irrefutables, que si tú no tienes una calidad de relaciones personales, es porque algo no estás entendiendo. Es algo no te está quedando claro en el discernimiento o algo te está trabando. Eso es lo que yo opino personalmente en relación a esto. Entonces, estas preguntas a veces me parecen, porque yo también las hice con un cierto juego, ¿no? O sea, me preguntaba, me acercaba a la comunidad de lectores o a un grupo de lectores, y entonces yo, incluso como víctima, decía, hermanos, ¿cómo puedo hacer yo para crecer, para poder encontrar la voluntad del Padre, ¿no? Y era porque realmente no veía esa calidad en las relaciones que yo iba creando, que yo tenía en ese momento. Y era porque genuinamente no lo estaba haciendo. Porque a lo mejor sí me sentaba y le invertía un tiempo en la oración y trataba de mantenerme callado, pero era más como un protocolo, era más porque el libro lo decía, que genuinamente yo buscaba esa comunión, ese tiempo a solas con el Padre, porque yo realmente no estaba atento a lo que necesitaba el que tuviera enfrente. Entonces, por eso me pareció muy interesante esta parte donde la certeza espiritual, o sea, si tú quieres tener una certeza de si estás creciendo, estás avanzando espiritualmente, voltea a tu entorno. Ahí tienes las respuestas. No las vas a encontrar propiamente en que Dios te va a decir, sí, hijo, vas muy bien, y una palmadita en el hombro. Ahí la vas a encontrar, en la calidad de relaciones que tengas personales. Bueno, repito, esto es desde mi muy personal punto de vista. Y bueno, parece que alguien está hablando, buscando hablarla, alzar la mano de manera manual o análoga. Me parece ver en una de las fotos y creo que es... Ay, no me aparece el nombre. Solo en la foto. Es, no sé, pero es que no me aparece el Es nombre. Federico, es Federico. Adelante, por favor. Pero sí, sí lo alcancé a ver. Federico, ¿me escucha? Adelante, sí, fuerte. Sí, muy bien, Ana. Es lo siguiente. Bueno, la charla suya la quisiera empatar con la de Olga en el sentido del liderazgo. Usted nos habla de una experiencia cotidiana, excelente, claro, muy preciso, muy bien definido. Ahora, le hago la pregunta, ¿qué opina usted sobre la institucionalización del libro de Urantia,
que exista, digamos, una jerarquía que sea la que influya sobre la sociedad, sobre el pensamiento urantiano, y no sea a través de el ejemplo que usted está poniendo tan personalizado. ¿Qué opina sobre el tema? Pues bueno, yo personalmente pienso que en este momento, que al menos entiendo que nos está tocando vivir, las personas están, creo que un poquito hartas de demasiada teoría, demasiadas normas, demasiadas reglas, demasiada rigidez. Y como lo bien mencionaba, ¿no? Ver tanta incongruencia en muchos de los líderes, no estoy diciendo que todos, no estoy diciendo que siempre, ha hecho que las personas realmente tengan una sed de cosas reales, que se vivan, o sea, que alguien sea un vivo ejemplo de que lo que está diciendo realmente trae unas retribuciones valiosas a la vida del individuo. Que no porque lo dice el libro, que no porque el fulano de tal se lo sabe de pie a pa. Entonces, y sin duda las instituciones cumplen una función en cuanto a lo social, pero creo que en este momento lo que más se necesita es experiencias vivas de las enseñanzas de la revelación. Claro, Entonces, la institucionalización, que sea quien vaya marcando la pauta, no sé, no, yo, o sea, entiendo el papel que juega, porque también creo que dentro del desorden se necesita un orden, pero, y que sin duda debe de estar presente independientemente de dónde estemos, pero creo que ahora tal vez el énfasis lo debemos de poner precisamente en la ejemplificación y en la experiencia viva, porque es creo que lo que nos dicen reiteradas veces los reveladores, y creo también en mi experiencia personal, lo que realmente se vuelve atrayente, realmente creo que se vuelve valioso y que realmente creo que es lo que logra inspirar a los demás a que busquen, ¿no? Porque creo que a veces en la institucionalización se llega a enfocar la atención a las personas o a los dirigentes, y creo que eso, dada la tendencia que tiene el individuo a idealizar a las personas, a delegar la responsabilidad de su desarrollo personal a un tercero, pues hace precisamente que las instituciones a veces se corrompan precisamente por esta tensión, porque es seductor. Es muy seductor, la verdad, tener la atención y que las personas consideren que tu punto de vista o tu opinión o tu esclarecimiento es valioso y que les brindas valor a ellos. Eso es muy seductor. Perdón por la interrupción, Alex. Creo que por ahí Luis estaba levantando la mano. Sí, sí. Entonces, esa es mi opinión respecto a la institucionalización, Federico. Y sí, bueno, yo quisiera agregar un poquito más. El libro, en ese sentido, creo que es muy específico, muy claro. Nos advierte que no se trata el libro de crear una nueva religión, ¿verdad? así Claramente es. lo dice, sino, dice, tenemos suficientes y todos tienen elementos que podemos compartir. Se trata de fraternizar en lo que sí compartimos y no en diversificar la opinión en lo que diferimos. Entonces, en ese sentido, yo quisiera, señor Hermano Echeverri, Federico, por perdón, favor breve porque no ha terminado la la presentación y hay conferencia. otras personas. Sí, Discúlpame. entonces, muchas gracias. Cedo. Adelante, ahora sí, Luis. Sí, Muchas gracias, Alfredo. Voy a tratar de ser breve solamente porque yo toqué el tema de la institucionalización como un comentario al tema de que Olga nos habló y bueno, Federico lo trajo en ese momento a colación, pero muy brevemente solamente reflexionar 3 puntos muy precisos. El primero es, los reveladores instruyeron al foro a formar instituciones. No, En otras palabras, es claro que sin instituciones no hay una plataforma que hubiera hecho posible la creación y la eventual impresión del libro durantiano. Lo interesante es que, como segundo punto, es que les instruyeron crear 2 ángulos institucionales. Uno que se encargara de la publicación del libro y la diseminación del libro en idiomas. Y otro que se encargara de hacerlo asequible y accesible a la gente, a los seres humanos, ¿no?
Eso me lleva al tercer punto del cual hablaba en el chat, que es que, sin embargo, la experiencia o las circunstancias bajo las cuales las instituciones se crearon y eventualmente se escindieron y se convirtieron en tres hoy, es lo que ha llevado a que temas como los que hablas de corrupción y temas como liderazgo que pareciera más autoritario que realmente espiritual, etcétera, surgieran, ¿no? Entonces es algo a continuar explorando, pero es solamente lo que quería puntualizar. Y totalmente de acuerdo con Federico, yo creo que lo que el libro Urantia nos dice es que la idea es no crear una iglesia y alejarnos de las religiones institucionalizadas como religiones de autoridad. Claro, Pero la religión como una experiencia personal es a lo sí, que nos invita el libro de Dante, exacto. ¿no? Sí, sí, Así es, sin Perdón. duda. así es. No, no, gracias. A Claro, ver, gracias. me gustaría escuchar a Giorgio, que también tiene levantada la mano. Hola, muchas gracias. Bueno, Adelante. muy buenas las presentaciones. Yo quiero hablar justamente fusionando el tema anterior de Olga con el de ahora. Pues a mí me parece muy importante que sí existan grupos de estudio, ya que más allá de los conceptos que brinda el libro, que son muy importantes para el entendimiento de cosas espirituales que a veces no se logra conseguir con facilidad, también brinda una visión ampliada que rompe con esquemas correspondientes al propio desarrollo de la humanidad, correspondientes bueno, habla de temas de todo un poco, ¿no? Hasta desde el primer beso, de lo que son los besos que surgieron como intercambios entre jefes de tribus y otras cosas. Me parece muy importante que eso haya grupos de estudio porque esos temas nos muestran justamente de cómo vivimos un sistema del cual básicamente no conocemos nada. Y más allá de que muchas personas puedan estar de acuerdo o no con la historia que se brinda en Urantia, en el libro, es también aceptar de que la forma en la que nosotros vivimos puede cambiar. Y justamente al ya tener esa noción de que no hay nada preestablecido y que nosotros tenemos el libre albedrío para cambiar las cosas y hacer que evolucionen, es una forma también de que la sociedad avance y cambie en su estructura. Y ahí ya fusionado con el tema que estás hablando ahora del amor, puedes llegar como quien dice a un nuevo discernimiento de las cosas y a un nuevo sentido común, que es ese ajustador que vive dentro de cada uno de nosotros que se manifiesta a través de ese mismo amor en nuestras acciones, lo cual nos lleva a cambiar los paradigmas dentro de la sociedad. Quería aportar eso. Muchísimas gracias, Giorgio. Y bueno, nada más como amalgamando lo que nos acaban de compartir, sin duda creo que la institucionalización o las instituciones brindan un gran andamio en cuanto a estructura, orden, jerarquía, ¿no? Para llevar una cierta dirección precisa. Lo único que yo busco de alguna manera compartir el día de hoy es que creo que actualmente las personas creo que ya no escuchan, ya no confían, al menos en México, ya no confían en las instituciones, ¿no? Entonces creo que ahora lo que se necesita de primera mano, sin excluir la importancia de la institucionalización, es precisamente ser nosotros una revelación viviente de las enseñanzas, a lo que entendemos, a lo que comprendemos de la revelación. Pero bueno, continuando con la presentación, que va, ahorita vamos a abordar un poquito más esto más adelante, nos dicen en la siguiente cita, que también me pareció muy valiosa, dice, la religión es el gesto supremo del hombre, su alcance magnífico hacia la realidad final, su determinación de encontrar a Dios y de ser como Él es. Entonces, hablando un poquito de la mano con lo que yo les venía compartiendo en torno a, pues, estar al tanto del individuo que tenemos frente a nosotros en lo cotidiano, porque entonces cuando lo vemos desde ese punto de vista, surgen infinidad de oportunidades de servir, ¿no? Nada más haz cuentas cuántas personas te encuentras día a día, con cuántas personas compartes. Y no me refiero a las que cercanamente o cotidianamente compartes, sino las que te puedes encontrar en el día a día.
Entonces, empezar a prestar atención a esto, porque los reveladores también nos lo dicen constantemente, que el Padre de alguna manera procura a cada uno de sus hijos. Y si la voluntad del Padre es que nosotros seamos perfectos como lo es Él, pues entonces, obviamente entiendo que no tendremos a lo mejor ni la capacidad física de estar al pendiente de todas las personas con las que podamos topar al día, pero sí pues, estar al pendiente de dónde se nos requiere, eso es muy importante. Y creo que también va de la mano un poco con el hecho de servir. Y es que a veces, porque lo he escuchado, yo mismo lo he dicho, que decimos, no, ¿y quién no se ha dicho? No, es que a veces uno quiere amar al prójimo, pero el prójimo no ayuda. Pues es que eso sería muy fácil, ¿no? Es muy fácil amar a tus padres, es muy fácil amar a la gente con la que cotidianamente convives y te llevas bien. Pero digámoslo figurativamente hablando, ¿qué tan fácil te es abrazar a alguien que a lo mejor no tiene una muy buena transpiración, que su aroma no es agradable? ¿Qué tanto te es escuchar a alguien que a lo mejor su aliento no es tan fresco? ¿Lo hacemos? Entonces creo que eso es lo importante en torno, porque yo no me imagino ni a Jesús ni a Dios personalizado negándole un abrazo a alguien porque no huele bien. Y lo estoy diciendo de una manera figurativa. Entonces, a lo que quiero decir con esto es que es precisamente en esas situaciones, en esos momentos y con esas personas que pueden ser chocantes para nosotros, donde nosotros podemos tener la oportunidad de servir y de crecer. Yo se lo digo mucho a las personas que asesoro, porque yo me dedico a la asesoración en el control de peso y acondicionamiento físico, que digo, no te haces fuerte sentado en tu casa. Te haces fuerte cuando tomas la decisión de ir y levantar algo de peso o hacer ejercicio. Entonces, creo que esto también va de la mano con la madurez con la que vamos creciendo en nuestras oraciones. Cuando empiezas a darte cuenta de cómo es que estás pidiendo, cómo es que estás charlando con Dios. Y creo que entonces ya empieza a pedir situaciones, o desde mi punto de vista, ya empieza a pedir situaciones chocantes, retantes, ¿no? Donde tú puedas, o donde te esté retando tu tolerancia, tu amor, tu comprensión, tu entendimiento hacia el otro. Entonces, creo que eso va de la mano. O sea, cada vez que algo se me dificulta, me pongo a pensar en cómo lo abordaría Jesús y en mi concepción que tengo de Dios, cómo atendería Dios en persona esta situación, a esta persona que pareciera ser que tiene o que tiene la intención de ¿cómo se llama? De, pues sí, de aludirme, que también esta cuestión es subjetiva. Bueno, entonces, por acá, esta está un poquito más larga, pero va de la mano un poco con la calidad de las relaciones y me pareció muy importantísima esta cita, porque decía que ya en el documento 138, aquí estamos hablando de cuando era la capacitación de los 12, que nos dicen los reveladores, fue su asociación personal con Jesús durante estos meses de prueba lo que hizo que tanto lo amara, que todos ellos, salvo Judas Iscariote, permanecieran leales y fieles con él, perdón, y fieles a él incluso en las horas tenebrosas del juicio y la crucifixión. Los hombres cabales no podían realmente abandonar a un maestro venerado que tan cerca de ellos había vivido y que tanto se había dedicado a ellos, como lo hizo Jesús. Durante las horas sombrías de la muerte del Maestro, los apóstoles, apartaron de su corazón toda razón, juicio y lógica para dar cabida a una sola emoción humana extraordinaria, el supremo sentimiento de amistad, lealtad. Estos 5 meses de trabajo con Jesús llevaron a estos apóstoles, a cada uno de ellos, a considerarle como su mejor amigo en todo el mundo. Y fue este sentimiento humano, más que sus extraordinarias enseñanzas o sus acciones maravillosas, las que les mantuvo juntos hasta después de la resurrección y de la renovación de la proclamación del Evangelio del Reino. Cuando leí esto, dije, no hay mejor trato en la vida que tener o buscar ser el mejor amigo del mayor número de personas posibles, de una manera genuina y auténtica. Entonces, cuando vas descubriendo, o al menos a mí me pasa, que cuando voy descubriendo o voy redescubriendo a Jesús y los reveladores nos ponen estas joyas, que yo considero joyas, bueno, en general todo el libro, pero nos ponen estas cuestiones donde nos hablan precisamente de lo que generó el intimar con el maestro y que estaba lejos de su comprensión del mundo o del universo, siendo él el hijo creador de este universo, manteniendo lejos
las obras que él estaba haciendo, sino que era su calidad humana, la manera en cómo los trataba, en cómo ellos se sentían con él, la que hacía que ellos realmente lo siguieran con los ojos cerrados. Entonces, a lo que voy con esto es que, ¿qué tanto a veces nosotros buscamos esto? ¿Qué tanto nosotros, dejando de lado lo que el discernimiento, la comprensión o todo lo que comprendamos en relación al libro Durante y las enseñanzas que ahí nos dicen, qué tanto no sabemos de memoria, dejando de lado todo nuestro acervo, ¿no? De la revelación o de la vida misma, nos entregamos a los otros, a las personas? Incluso, ¿no? Cuando nos hablan cómo Jesús trataba a Judas, sabiendo lo que sabía que iba a pasar, qué tanto nosotros realmente y genuinamente nos esforzamos en eso, en lo cotidiano? Y lo traigo un poco de la mano de lo que veníamos compartiendo con los que participaron y con la conferencia previa. Creo que eso es lo que le va a dar sustento a la institucionalización que hagamos o que se haga o que se esté desarrollando, porque ya la hay, en relación a la quinta revelación. Eso. ¿Por qué? Porque las personas, yo creo que ya están hartas de escuchar que somos iguales, pero que a la misma hora de que lo escuchan, no lo ven ejemplificado en la vida de quien dice que somos iguales o que todos somos hijos de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, mi énfasis y mi matiz en torno a la presentación que les comparto hoy es precisamente a eso, porque es ahí, aunque no todos tenemos ni nos manejamos en los mismos rubros, no todos vamos a tener el mismo impacto, ¿no? No todos tenemos, no sé, los mismos trabajos, etcétera. Entonces, a lo que voy con esto es que es precisamente en donde estamos, donde nos movemos, donde vamos a tener la posibilidad de marcar la diferencia, aunque no sea algo que tenga ¿cómo se llama? Luces, luces y reflectores. Es ahí, en el anonimato, donde también nos dicen los reveladores, donde surgen esos grandes líderes espirituales. Y bueno, de la mano con lo que venimos hablando, dice, ¿cuánto disfrutaban todos ellos de la compañía de Jesús? Era buen pescador, camarada alegre y amigo inspirador. Cuanto más trabajaban con él, más lo amaban. Mateo dijo un día, hay gente que cuando más la comprende uno, menos la admira, pero este hombre, aunque le comprendo cada vez menos, lo amo cada vez más. ¿Qué tan buenos pescadores somos, o trabajadores somos, o compañeros de trabajo somos? ¿Qué tanto realmente somos amigos, inspiradores? Esas son las preguntas, o mejor dicho, las interrogantes en las que y busco vivir mi vida cotidianamente, en ver cómo es que construyo relaciones. Entonces, no sé, a mí este tipo de citas me hacen reflexionar muchísimo en la manera en cómo manejo en lo cotidiano, porque sin duda en mí también hubo un momento de un gran interés por estar precisamente en plataformas, en grupos donde yo pudiera de alguna manera tener mayor audiencia, pero no sé, por algo no se dio, no se ha dado, pero con mis compañeros de trabajo, con el vecino, creo que ahí es donde siempre voy a tener la oportunidad de hacer y de ejercer este liderazgo espiritual. Y bueno, también Jesús hizo una amonestación y creo que va un poco de la mano con lo que yo estoy de alguna manera señalando en torno a lo que ocurre a veces en las instituciones. Es que los reveladores nos dicen que el maestro le dice a sus apóstoles, precisamente en esta capacitación, dice, mi reino y el evangelio asociado con este deben constituir el tema de vuestro mensaje. No os desvíes predicando sobre mí y sobre mis enseñanzas. Proclamar el evangelio del reino y describir mi revelación del Padre en el cielo, pero no os extravíes por los senderos de crear leyendas y construir un culto que tenga que ver con creencias y enseñanzas sobre mis creencias y enseñanzas. Y parece que les dijeron lo contrario. Ahora, también entiendo que pues, es parte del proceso, ¿no? Tenemos que pasar por todo este proceso donde nosotros nos demos cuenta de lo infructuoso que es centralizar las cosas en algo en lugar de vivir en este modo fraternal, en este reconocimiento de la paternidad del Padre. Entonces creo que también, más allá de otras cosas, es que
es un proceso. A veces creo que también somos un poco duros, ¿no? Yo lo he sido mucho con los apóstoles, de decir, oigan, pues se les estuvo diciendo, ¿no? Se les dijo muy claro lo que tenían que hacer. Pero bueno, obviamente recordemos que también todos los seres ministrantes son muy respetuosos del proceso evolutivo, del individuo y del colectivo. Entonces, pues también no olvidemos que estamos sido aquejados por una rebelión, por la falla de Adán y Eva, y aparte también, ¿no? El hecho de simplemente ser criaturas evolutivas, pues todo esto ha generado un caldo muy sabroso, donde todo se pareciera ser que hay un caos y todo se vuelve turbio. Pero, pues bueno, creo que mientras más oscuro se pone, es que más pronto está por amanecer. También nos dicen en estas dos pequeñas citas, que va de la mano con lo de las relaciones, que me parece muy importante siempre, es que deseaban que adquiriesen experiencia práctica en tratar personalmente con sus semejantes. Todos ellos descubrieron la gran importancia de las relaciones personales y directas con los hombres. Hola, Alex, perdón, Sí, sí, adelante, ¿puedo Alfredo, hacer un comentario rápido? por favor. Mira, estabas tocando en la parte de cómo es que las personas, cómo es que las personas se pueden sentir atraídas hacia Jesús debido a que a lo mejor no le entendían, ¿no? Pero le creían. Pero esto se debía básicamente más a la forma en la que, en la que Jesús los trataba a ellos, en la forma en la que Jesús actuaba con los demás. Se dirigía y yo creo que Jesús siempre tenía un pleno respeto y consideración hacia todos. Yo creo que era un simple, más bien era el máximo reflejo de lo que era el vivir las enseñanzas del Padre, ¿no? La extrapolización de los frutos del Espíritu. Entonces, yo creo que hoy en día, básicamente, el liderazgo espiritual se tiene que apegar mucho a esa parte, al renacimiento espiritual, en el que las personas que sean líderes espirituales tienen que extrapolizar esos frutos del Espíritu para que realmente pueda entronizar en las demás personas. No podemos tratar de ser líderes espirituales siendo incongruentes con lo que tratamos de difundir o de fomentar o de dirigir. Entonces, la palabra clave aquí está en la parte de vivir las realidades espirituales del Padre, que son la verdad, la belleza y la bondad, a través de los frutos del Espíritu. Entonces yo creo que eso es lo que les va a atraer más a los demás. Si se fijan, tenemos algo que comentamos mucho aquí de este lado, que que hay una ley universal, que es la que está por encima de lo que es, o la moral universal que está por encima de la moral humana. Entonces hay situaciones en las que las queremos resolver a través de la moral humana, pero hay algo, pero esa moral humana va a ser subjetiva porque por un lado va a ser interpretada de una manera de acuerdo a las normas de conducta que puede tener una determinada sociedad y del otro lado del mundo puede haber otra diferente. Entonces se torna subjetiva en la parte humana, pero si nos tornamos a la moral universal, que es la que nos dicta la razón espiritual, entonces ahí es donde empiezan o ya entran lo que son los frutos del espíritu. Entonces, básicamente es eso, para que pueda haber una unificación a nivel mundial y pueda haber una compenetración en la sociedad y que sea realmente, que para todos sea discernible o sea impactante. A lo mejor no nos van a creer, no nos van a entender mucho, pero nos van a creer. ¿Pero por qué? Porque los frutos del Espíritu hablan por sí mismos. Entonces, bueno, hasta ahí mi comentario para no alargar más tu presentación, Alex. Gracias. No, gracias a ti, Alfredo, y sin duda vuelvo a lo mismo, ¿no? Es que si no está, no estás, y si está, es que estás. Entonces, como bien lo dices, o sea, la verdad brilla, ¿no? Y hay cosas así como dicen que el oro brilla, no lo puedes ocultar, pues. Entonces, sin duda, y esto va de la mano con la congruencia, con vivir en consecuencia de lo que entiendes, a tus luces, a tu comprensión, a tu discernimiento, pero la autenticidad de esforzarte por vivir y llevar en tu día a día las enseñanzas, en cómo te manejas, es lo que realmente va a hacer que las personas te volteen a ver y inspiren. Como bien lo dices, a lo mejor ni te entienden y ni siquiera saben qué onda, pero simplemente les estás moviendo o los estás inspirando a buscar eso en ellos, que eso es lo importante y no que precisamente se focalice en ti. Y eso también es algo muy importante.
Entonces, con base en esta cita que estoy compartiendo ahorita, hay una vez que escuchaba a alguien platicando que decía que él entendió en algún momento que él era muy especial, pero que también se dio cuenta que el otro es especial. Entonces, dice, pues entonces nadie es especial o todos somos especiales, como lo quieras ver. Entonces, los reveladores nos dicen en el documento 196 que enseñó a los hombres a que se asignaran un alto valor en el tiempo y en la eternidad. Como Jesús asignaba a los hombres un alto valor, estaba dispuesto a invertir en un servicio sin pausa a la humanidad. Y fue este valor infinito de lo finito que hizo que la regla de oro fuera un factor vital de su religión. ¿Qué mortal puede dejar de sentirse elevado por la fe extraordinaria que Jesús tiene en él? Hay una frase que me encanta que dice que a las personas no les interesa cuánto sabes, a las personas les interesa cuánto te interesan ellas a ti. Y todos lo hemos vivido, tanto de un lado como en el otro. Hemos tenido la ventaja o la fortuna a veces de ser bien recibidos porque hemos mostrado un gran interés por la persona que tenemos enfrente, y a veces también nosotros nos hemos sentido muy atraídos o muy de alguna manera complacidos cuando vemos el interés que alguien muestra en nosotros. Entonces, creo que es muy importante. Y también por ahí, quien me tenga que cortar cuando me tenga que cortar, adelante. No, porque luego a mí se me puede ir y estoy al pendiente de la hora, pero bueno. Esta cita también me encantó, aunque es un poco larga. Dice, Jesús guió a los hombres a que se sintieran en el mundo como en su propia casa. Los liberó de la esclavitud de los tabús y les enseñó que el mundo no es fundamentalmente malo. No anhelaba escapar de su vida terrenal. Dominó la técnica de hacer la voluntad del Padre aceptablemente mientras estaba en la carne. Alcanzó una vida religiosa idealista en medio de un mundo realista. Jesús no compartía la opinión pesimista de Pablo sobre la humanidad. El maestro consideraba a los hombres como hijos de Dios y anticipaba un futuro magnífico y eterno para los que eligieran la sobrevivencia. No era un escéptico moral, consideraba al hombre en forma positiva, no negativa. Veía a la mayoría de los hombres más como débiles que como malvados, más confundidos que depravados. Pero fuera cual fuese su estado, ellos eran hijos de Dios y sus hermanos. Entonces, sin duda, creo que a veces algo que también nos juega muy malas pasadas es el sentenciar y enjuiciar a nuestro semejante. Lo censuramos, pensamos que porque no está dentro de nuestra concepción de las cosas o cómo deberían de ser las cosas, son malos. Y cuando, vuelvo a lo mismo, esta percepción es subjetiva, ¿no? De señalar lo que censuraríamos en la otra persona. Además, suponiendo que eres asertivo en tu evaluación de tu prójimo y que a lo mejor estás haciendo algo indebido, no es precisamente porque sea malo, no es precisamente porque sea un depravado. Muy probablemente es que su concepción de la realidad, su percepción del mundo, del universo, es muy limitada. Entonces, creo que cuando tú entiendes eso e interactúas con los demás desde ahí, en lugar del juicio y la sentencia, la calidad de la relación cambia. Porque la persona se abre, la persona se vuelve receptiva a lo que tengas que decirle, y de alguna manera tú te vuelves más asertivo en lo que vas a decir, porque no se lo estás diciendo pensando que es una persona malvada y depravada. Es como a los hijos, ¿no? Yo no tengo, pero sí sentí el trato de mi padre, y mi padre era como, pues aunque yo pareciera ser alguien muy chocante o mis acciones o mis errores parecieran ser muy cargados de maldad o de depravación, pues entendía mi papá que más que nada es que estaba chiquito y no sabía, por decirlo de una manera. Y bueno, comparto esto rápidamente del documento de la obra personal en Corinto, ¿no? Que decía que le enseñó un molinero, a un centurión romano le dijo, al líder sincero del culto mitraísta le dijo, al maestro epicuero le dijo, al contratista le dijo, al juez romano le dijo, el viajero británico le dijo, al muchacho fugitivo le dijo, al criminal condenado le dijo. Y bueno, lo que quiero, y por qué puse así todo esto, una es para que la gente vaya y si le interesa saber qué le dijo a cada uno de ellos, vaya y lea el documento y lo recuerde, porque también eso es muy importante, el fomento de la lectura y el autodiscernimiento es fundamental. Y por otro lado, es porque lo quiero poner como, de alguna manera, un ejemplo de que en todos lados donde estemos moviéndonos, tenemos la capacidad de ejercer ese liderazgo espiritual. Y nada más comparto esta parte, que fue el que me gustó porque es con el que me siento identificado, porque mucho tiempo trabajé en la hotelería, que dice que a la dueña de la hostería griega le dijo, ministra tu hospitalidad
como la que reciba a los hijos del Altísimo. Eleva los esfuerzos de tu quehacer diario a los altos niveles de un verdadero arte mediante la creciente comprensión de quien ministra a Dios en las personas en las que Él habita por su Espíritu que ha descendido para residir dentro del corazón de los hombres, para transformar de esta manera la mente y conducir el alma de ellos al conocimiento del Padre del Paraíso y de todos estos dones otorgados por el Espíritu Divino. Entonces, a lo que voy es que mucho de lo que hacemos cotidianamente en nuestro trabajo, en los rubros donde nos metemos, estamos interactuando con las personas. Entonces, ver desde ahí, desde cómo nos veía Jesús, buscar ver a nuestros semejantes de igual manera, va a hacer que la interacción tenga otro nivel de calidad. Y sin duda, obviamente, nuestra experiencia personal de vida y nuestro reconocimiento del Padre también va a ser exponencialmente mayor. No sé si ya tengo que parar, porque creo que ya me lo va a empezar Sí. la siguiente y hay que ¿Me vas a dar palabra? Gracias, Alejandro. No, gracias Creo a que ya ustedes. no Alejandro. tenemos... Perdón. Sí, yo quería comentar algo de lo que estabas diciendo. Un Sí, minutico creo que porque falta. Sí, ¿no me escuchas? sí, Es rápido. Sí, de amar. O sea, lo primero lo de los apóstoles. Les dijo que no hicieran algo acerca de sus enseñanzas, porque él vino a traer un mensaje del Padre. Y está bien, se ha equivocado los líderes religiosos, los discípulos del Padre, pero ahora estamos a tiempo, ¿no? Para retomar la enseñanza de que el Padre es nuestro Padre y todos somos hermanos. Otra de las cosas, de que hablas de que a este le dijo y al otro le dijo, Jesús creo que amaba a todos y cada uno de los hombres y los elevaba, como dices, a tener un alto valor de sí mismos. Y esto es porque cada uno tenemos una mente, ¿no? Creo yo. Gracias por tu charla porque está muy interesante, está muy buena, pone a pensar. Y y sí, tengo también pensamientos afines a los tuyos acerca de lo que Jesús hizo aquí y cómo nos, nos enseñó desde esa época hasta la de ahora. Gracias, Alex. gracias a ti, Irma. Bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias y ya no me entretengo más y Gracias, gracias por su Alejandro. tiempo.